Muy buenas noches, distinguidos alumnos. Vamos a continuar con esta parte 3 de la prueba como tal, la prueba penal. Bien, habíamos visto en la anterior clase, a manera de recordatorio, habíamos quedado en lo que es la cadena de la custodia. Y indudablemente habíamos indicado que, de acuerdo al artículo 75, 295, inciso 10 y 12 del Código de Procedimiento Penal, y indudablemente el 75, existen diferentes reglas para la cadena de la custodia. En palabras resumidas, ¿qué es la cadena de la custodia? Simple y llanamente es un sistema de seguridad que nos ofrece garantía en la integridad, la conservación y la inalterabilidad de la prueba. Inicia desde el momento en que ha sido colectada, ha sido custodiada, ha sido transportada, procesada y presentada ante el juez. Es decir, todos estos pasos que sigue la prueba como tal es a lo que vamos a llamar nosotros la cadena de la custodia. Bien, existen ciertas reglas para la cadena de la custodia, como garantizar la autenticidad, el compromiso ineludible que tiene el que conoce, se inicia con el que colecta y termina con el juez, la aplicación obligatoria de los procedimientos de custodia que deben necesariamente llegar a juicio. Todo perito además debe dejar su informe. Garantizar la autenticidad implica que aquel que recoge la prueba o el indicio, la evidencia y que posteriormente se lo va a presentar como prueba, debe garantizar su autenticidad. Es decir, no debe sufrir ningún tipo de alteración. El compromiso ineludible del que conoce, es decir, tiene que haber, aquel que conoce de la prueba, tiene el compromiso de hacer conocer, de presentar ante la autoridad jurisdiccional. Se inicia con el que colecta y termina con el juez, es decir, quien inicia la colección de los diferentes indicios o las diferentes evidencias que están en el escenario del crimen o fuera del escenario del crimen, es el que inicia la cadena de la custodia. Y necesariamente ese indicio tiene que llegar ante el juez. La aplicación obligatoria de procedimientos de custodia, es decir, no podemos alterar, no podemos modificar, no podemos cambiar la prueba, porque precisamente obedece a todo un protocolo, a todo un sistema de procedimientos que se debe tener en la custodia necesariamente debe llegar ante el juez, al juicio. Es decir, la prueba que se ha colectado, se ha transportado, se ha conservado, entonces debe ser necesariamente presentada. Todo perito, todo especialista debe necesariamente dejar un dictamen, un informe, una constancia de su trabajo. Hay algunas consideraciones generales, por ejemplo, la importancia de la protección y la valoración del hecho, del lugar del hecho o del escenario del crimen. Inicialmente se tiene que llevar adelante un aislamiento, tiene que determinarse por el ingreso y el abordaje hacia el escenario del hecho. Todo esto debe necesariamente estar registrado en actas. El manejo por personal especializado, es decir, las evidencias, los indicios que se levantan en el escenario del hecho, no los levanta cualquier agente. Tiene que ser necesariamente manejado por personal especializado. En este caso tenemos nosotros el IDIP o tenemos el IDCUP, que tiene gente especializada para que pueda llevar adelante el trabajo, ya sea en el campo o en el laboratorio o en el aspecto de identificación. La responsabilidad de la aplicación del sistema de cadena de custodia, es decir, tiene que recaer necesariamente en alguien el control de actuaciones que tienen los diferentes operadores, los investigadores, el fiscal, etc. ¿Para qué? Para que exista un personal especializado
que vaya controlando las actualizaciones de las pruebas. Ahora, la individualización y la codificación es un elemento importante. Debe ser necesariamente registrado en acta. Es decir, que cada elemento, cada indicio, cada evidencia que se encuentra en el escenario del hecho o durante la investigación tiene que ser individualizada y codificada en un registro de actas. Puede ser codificada por su especie, ya sea orgánico o inorgánico, por su tamaño y peso, por su apariencia, color, forma, por su identificación técnica, marca, modelo, procedencia, por su estado sólido, líquido, gaseoso, es decir, todos aquellos elementos que lo caracterizan y lo individualizan a cada una de las pruebas. Cada evidencia tiene que ser fijada a través de fotografías, planos y algunos otros elementos que necesitamos para que no se altere la prueba. Lo importante es fijarla en una fotografía, en un video o en un plano, es decir, tiene que necesariamente estar fijada de tal forma que se garantice su perímetro. Ahora bien, deberá ser individualizada, marcada con las iniciales o códigos del especialista. Cada uno de los especialistas tiene su determinado código y además está establecido en los diferentes protocolos o en los diferentes procedimientos policiales o procedimientos criminalísticos que existen para codificar o individualizar las diferentes pruebas. Esta debe ser necesariamente colectada utilizando las técnicas específicas para cada evidencia, de acuerdo a su naturaleza, a su complejidad, peligrosidad, tomando en cuenta las recomendaciones de bioseguridad. Existen diferentes indicios, diferentes elementos que se encuentran en el escenario del hecho que pueden ser altamente nocivos. No sabemos, por ejemplo, cuando se encuentra un cadáver, no tenemos ningún tipo de información por el que ha muerto. Entonces tiene que necesariamente tener los elementos de bioseguridad y los elementos específicos para que pueda llevar adelante el trabajo de la colección. A cada evidencia se debe preservar un envase, es decir, todas las evidencias tienen que tener un envase de acuerdo a su naturaleza, de acuerdo a su contextura y de acuerdo a la peligrosidad que podrían tener estas evidencias. Y cada envase que contiene una evidencia debe ser rotulado en un formulario individual con los datos de la investigación y fundamentalmente con la persona que realiza la colección. Ella es la que va a individualizar estos elementos. Un formulario de cadena de la custodia debidamente registrada deberá acompañar a cada evidencia envasada siguiendo el camino que recorrerá. Es decir, los formularios de la cadena de la custodia están en función del caso, del número de caso, de la persona que está colectando o del investigador. Hay medidas de seguridad durante la colección, es decir, tiene que necesariamente tener medidas de seguridad durante la colección de estos elementos, de estos indicios y que posteriormente se convertirán en pruebas. Entonces, tiene que haber una indumentaria y unos envases especiales para llevar adelante y el recojo, el transporte y la conservación de la prueba. No pueden ingresar al escenario del hecho sin una vestimenta, una indumentaria específica. Mínimamente tiene que haber una cobertura de cabellos, tiene que haber guantes, tiene que haber una cobertura de los zapatos, de tal forma que no se altere el escenario del hecho. Por ejemplo, en la indumentaria, el investigador, técnico, perito que colecte las evidencias o los indicios tiene que utilizar necesariamente un guardapolvo, un cobertor de cabeza, guantes látex, quirúrgicos, lentes de seguridad y botas descartables si es posible. Los envases van a estar en función del tipo de indicio que se va a levantar. Pueden utilizarse bolsas de papel,
bolsas sintéticas, cajas, tubos de vidrio plástico, frascos plásticos o de vidrio, envases metálicos, es decir, está en función del tipo de indicio, del tipo de elemento que se va a recoger en el escenario del hecho. ¿Entre quién cae la seguridad y la responsabilidad? La responsabilidad está en el fiscal, el especialista o el investigador especial, quien maneja los indicios. La división de custodia de evidencias es una división que está establecido en la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen, la cual se encarga de la custodia de evidencias una vez que deposita el investigador asignado al caso o el encargado de manejar las evidencias y los indicios que obviamente hay algunas fases y pasos o algunos eslabones en la cadena de la custodia. La primera fase es la colección, la segunda fase el análisis, la tercera fase es la custodia y la cuarta fase es la disposición. ¿Qué entendemos por la primera fase? La primera fase es la colección, es decir, en la intervención policial preventiva, en la acción directa, es posible que se pueda dar excepcionalmente una colección. Sin embargo, en la acción directa simple y llanamente es para resguardar el escenario del hecho. La intervención por particulares, en casos circunstanciales, respaldado con la elaboración de un acta, pueden levantar algunos indicios los particulares. En el registro del lugar del hecho, en las diligencias, las acciones especializadas del investigador especial deben observar los procedimientos, porque si no se puede convertir en una obtención ilegal de la prueba. En la autopsia y necropsia, el médico forense es el perito encargado de la colección de evidencias. Él es quien va a entregar al investigador especial el informe de la necropsia o la autopsia legal que se pueda realizar. En los centros de asistencia médica, la cadena de la custodia de evidencias también podrá iniciarse a partir de la colección de evidencias o toma de muestras en atención médica. Es decir, puede iniciarse la cadena de la custodia cuando un médico en una clínica o en un hospital ha iniciado, ¿no es cierto?, una intervención y ha encontrado ciertas evidencias o ciertos elementos que van a servir para la investigación. La custodia es la tenencia, el transporte y el almacenaje de los diferentes elementos, los diferentes indicios y las diferentes pruebas que se encuentran en el lugar del hecho. La tenencia está a cargo del investigador especial o un funcionario responsable de la división de custodias o evidencias de la PCC. El transporte es el investigador especial o el funcionario específico de la división de transporte quien va a ser responsable de el traslado de una evidencia de un punto A un punto B. Y el almacenaje obviamente está a cargo de la división de custodia de evidencias, los cuales van a resguardar hasta que la autoridad jurisdiccional disponga. La tercera fase es el análisis. El análisis es prácticamente la interpretación del objeto, del testigo, del resultado de la investigación, de la descomposición y la composición de la información que se tiene. Esta puede darse a través de técnicas de laboratorio, es decir, del estudio científico del laboratorio. El peritaje ya es el estudio científico de una evidencia, de un indicio, y lo va a transformar en evidencia el estudio científico del laboratorio. Los órganos de investigación, el fiscal y el investigador, deben establecer canales de coordinación con el perito, a efectos de precisión de los puntos de pericia. ¿Qué es lo que le va a pedir? ¿Qué es lo que quiere saber el investigador de un elemento que ha entregado a laboratorio? ¿Qué necesitamos saber? ¿Cuáles son las tareas que le va a dar al perito?
Se conoce como alicuota a una muestra representativa residual, es decir, un residuo de un elemento que se ha encontrado en el lugar del hecho y obviamente que puede servir para hacer un análisis comparativo con algunas otras evidencias o en algunos otros casos. Si no, obviamente va a desecharse. Para eso son las repericias y contrapericias. La cuarta fase es la disposición final. Finalmente, todas las evidencias y todos aquellos elementos que se han logrado durante la investigación y que los va a presentar en juicio oral el Ministerio Público, ¿no es cierto?, van a ser judicializadas y van a presentarse en juicio hasta que determine el tribunal. El destino final va a ser la conservación después del estudio pericial y el retorno de la evidencia a su remanente de la División de Custodia de Evidencias. Se aplicarán medidas de conservación hasta una disposición final, hasta que lo determine el juez. La devolución. Se requiere la correspondiente orden fiscal, es decir, el fiscal es quien va a ordenar si se devuelve o no se devuelven algunos elementos que no se consideran que deben permanecer como elementos de prueba. Y se puede eliminar. La eliminación debe contarse con la respectiva orden judicial y el requerimiento fiscal para eliminar ciertos elementos de prueba. Y ese es la última parte de nuestro capítulo, que se llamaba una prueba. Gracias.